Buenos días, yo les voy a presentar la actividad 3.2 de dificultades y errores del grupo 2. Para abordar esta presentación, primero presentaremos el contexto de implementación de la unidad didáctica, seguido del análisis de dificultades y errores que hicimos, los cambios a los objetivos de aprendizaje, las capacidades y conocimientos previos y las tareas prototípicas. El colegio de la implementación es un colegio calendario B, femenino, bilingüe, con bachillerato internacional, en el cual cada estudiante cuenta con calculadora y computador personal. Además, los estudiantes tienen muy buen desempeño en la asignatura. Identificamos 9 dificultades. La primera dificultad asociada a la interpretación del enunciado de un problema. Identificamos que pues, esto se podría evidenciar si el estudiante incurre en errores como reconocer las variables dependientes como independientes o interpretar que debe encontrar el valor máximo cuando el problema solicita el valor mínimo. Para la dificultad 2, dificultad con definir y reconocer el concepto de punto crítico, consideramos que se podría evidenciar si el escolar incurre en errores como señalar las intersecciones con el eje X como puntos críticos. La dificultad 3 es la dificultad con clasificar puntos críticos. Consideramos que se podría evidenciar cuando el escolar incurre en errores como igualar la función cúbica 0 para encontrar los puntos críticos o reemplazar en la derivada y no en la función cúbica el valor de la abscisa para encontrar la ordenada del punto crítico. La dificultad 4 es la dificultad asociada a la representación gráfica de la función cúbica y de sus puntos críticos. Consideramos que se podría evidenciar si el escolar incurre en errores como identificar el valor de la abscisa como el punto máximo o mínimo. Creemos que los estudiantes pueden incurrir en este error porque no reconocen que la abscisa representa la posición del punto crítico y que la ordenada representa el valor del máximo o mínimo en concreto. Llegamos a esta conclusión después de aplicar a modo de ensayo la tarea prototípica La Papa a un grupo de estudiantes de grado undécimo. La dificultad 5 es la dificultad asociada a la relación entre la gráfica de una función y la de su derivada. Consideramos que podría evidenciarse cuando el escolar incurre en errores como trasladar la idea de crecimiento a la gráfica de la derivada de una función cúbica, interpretando el crecimiento de la gráfica de la derivada como crecimiento en la función original. En cuanto a la dificultad 6, dificultad con definir y relacionar el concepto de límite con el comportamiento de la función cúbica, consideramos que se podría evidenciar, por ejemplo, cuando el escolar incurre en errores como indicar, dadas dos raíces, una menor que otra, que la primera es un posible mínimo relativo si el signo del término principal es positivo. Según un documento que encontramos sobre dificultades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del concepto de límite, pareciera haber falta de capacidad de los alumnos para manejar mucha información al mismo tiempo, integrarla y dar una respuesta adecuada. La dificultad 7 es la dificultad con los cambios y equivalencias de fórmulas y expresiones en las funciones cúbicas y cuadráticas. Consideramos que podría hacerse evidente cuando el escolar incluye en errores como trasladar la estructura de la forma canónica de la función cuadrática a la cúbica, identificando los valores de b y c como un vértice. La dificultad 8 es la dificultad distinguiendo entre los cambios de crecimiento de la función cúbica y sus raíces. Podría evidenciarse cuando el escolar incurre en errores como justificar que una función no tiene puntos críticos usando como argumento que solo tiene una raíz. Y la última dificultad, la dificultad 9, dificultad para justificar una respuesta. Consideramos que podría evidenciarse cuando el escolar incurre en errores como sustentar la respuesta con información del enunciado del problema que no corresponde. En cuanto a las modificaciones que hicimos, para los objetivos, en el objetivo 1 decidimos agregar, digamos, como la característica específica de interpretar para mostrar nuestra intención de que los estudiantes, después de haber encontrado los puntos críticos y clasificarlos, los interpreten en el contexto de un problema. Además, mantuvimos la forma simbólica, ya que consideramos que hay un nexo entre este y los sistemas de representación y además nos permite diferenciar este objetivo del objetivo 2. En el objetivo 2 decidimos modificar la redacción para mostrar la intención que tenemos de que las estudiantes reconozcan la representación gráfica de la función cúbica, de los puntos críticos y de la derivada, todo asociado, y no tener como énfasis el uso del ejecutable. En cuanto a las capacidades, para el objetivo 2 hicimos varios cambios. Lo primero fue eliminar el énfasis en la calculadora gráfica de la reacción de las capacidades
También cambiamos verbos como reconocer e interpretar por señalar, debido a a que la acción que nos permite o nos, digamos que nos demuestra que el estudiante reconoce los puntos críticos, es que los puede señalar sobre la gráfica. Agregamos algunas capacidades asociadas a la representación gráfica, como utilizar escalas apropiadas para representar gráficamente funciones cúbicas de manera que permita visualizar todos los puntos críticos. Y eliminamos todas las capacidades asociadas al ejecutable, ya que pues consideramos que hacen referencia más al uso de la calculadora que al tema en concreto. También en el análisis de las capacidades nos dimos cuenta que algunas podrían ser consideradas como conocimientos previos, ya que son temas que las estudiantes pudieron haber aprendido en otros cursos. Para el objetivo uno, por ejemplo, decidimos mover a conocimiento previo la capacidad de resolver ecuaciones cuadráticas. Para el objetivo 2, representar gráficamente la derivada de una función cúbica. Y para el objetivo 3, por ejemplo, comparar las características de la representación simbólica de una función cúbica con el contexto de un problema. Además, agregamos algunos conocimientos previos nuevos y modificamos un poco la redacción de algunos. Decidimos hacer más énfasis en la función cúbica y en las operaciones aritméticas en los conocimientos previos uno y 2 que aparecen en pantalla. Agregamos algunos conocimientos previos referentes a representaciones gráficas, que son el 3, 4 y 6, y otros que encontramos que no habíamos agregado, como encontrar la derivada de una función cúbica. En cuanto a las tareas prototípicas, decidimos hacer un cambio en la tarea prototípica la papa, eliminando la expresión de la forma simbólica que le habíamos dado al estudiante y en vez de eso ofrecerle la representación gráfica de la razón de cambio de la concentración de potasio a través del tiempo. Con esto obligamos al estudiante a utilizar la representación gráfica para poder analizar los puntos críticos. Además, creamos un único requerimiento para no tener los puntos que teníamos en la última presentación que hicimos. Esperamos que esta tarea caracterice al objetivo 2, ya que si el estudiante la realiza, entendemos que reconoce la relación entre la derivada de la función cúbica y la función en sí, y que los puntos críticos son valores en que la derivada es cero. Además que el cambio de la derivada le da el signo del máximo y el mínimo. Agregamos otra tarea para complementar este objetivo, que es la tarea de la partícula. Consideramos que esta tarea caracteriza el objetivo 2, ya que esperamos active las capacidades 3, 6, 10 y 11 cuando el estudiante señala la ubicación del punto máximo, nombra la coordenada X donde se encuentra e interpreta este valor como el punto donde la derivada es cero. Además, hicimos una modificación en las tareas de referentes al objetivo 3. Imagina que eres una profesora de matemáticas y ayudando a una amiga, de manera que modificamos las preguntas para dejar un solo requerimiento, pero mantuvimos el mismo enunciado. Muchas gracias.